Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Aquí en Estados Unidos se espera un eclipse solar el 8 de abril de este año, del 2024. Hay quienes creen que tanto los eclipses de luna como los del sol tienen significado profético. Dicen que los eventos lunares son señales para Israel, mientras que los del sol son señales para las naciones gentiles. Hay otros que dicen que esta teoría es una tontería absoluta. ¿Quién tiene razón? Eso es lo que investigaremos hoy, así que si están listos. Empecemos por ver Isaías 46 del 9 al 10. Dice: Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Este versículo nos da la pauta que lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que dice el principio, es decir, tenemos que ir al libro de Génesis. Veamos específicamente Génesis 1:14. Dice así: Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. La primera palabra clave aquí es señales. En hebreo, la palabra señales es oz. Significa una señal en el sentido de aparecer literal o figurativamente, como una bandera, un faro, un monumento, un presagio, un prodigio y una evidencia. Estas son las palabras que creo que aplican aquí: presagio, prodigio y evidencia. La siguiente palabra es estaciones. Cuando escuchamos esta palabra, lo primero que nos viene a la mente son las estaciones climáticas, o sea, primavera, verano, etc. En hebreo, la palabra estaciones es la palabra moed. Es la misma palabra que se usa en Levíticos 23:2. Veamos. Dice: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas del Señor, que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones, son estas. La traducción en inglés dice directamente las fiestas del Señor, dando a entender que estas no son las fiestas judías, sino las fiestas de Dios. La palabra fiestas en este versículo es la misma palabra moed que se usó en Génesis 1. La definición de la palabra hebrea es propiamente una cita, es decir, una hora o temporada fija, específicamente un festival, convencionalmente un año, por implicación una asamblea, convocada para un propósito definido, técnicamente la congregación, el lugar de reunión, también una señal como se designó de antemano, una asamblea solemne, congregación, sinagoga. Levíticos 23:2 también dice que estas fiestas son santas convocaciones. Podríamos decir entonces que la palabra estaciones se puede traducir como citas divinas. Volviendo a Génesis 1:14, se podría leer de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales o prodigios, y para estaciones o citas divinas, y para días y para años. La Biblia profetiza que en los años de la tribulación habrá muchas señales con el sol y la luna. Veamos dos de ellas. Isaías 13, del 9 al 10 dice: He aquí, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Lucas 21, del 25 al 27 dice:
y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Fíjense que aquellos que estén en la tribulación podrán discernir cuán cerca está la segunda venida de Cristo, observando las señales en el sol, la luna y las estrellas. La pregunta es, ¿será que a través de la historia el Señor habrá usado las lumbreras como señales? Empecemos con la luna. De acuerdo con la NASA, en los últimos 5.000 años hubo 12.000 eclipses lunares. De esos 12.000, 4.000 fueron eclipses lunares totales. Estos eclipses totales producen lo que se conoce como lunas de sangre. Aproximadamente hay un eclipse total cada año y medio. Además, a veces se da un fenómeno muy interesante, que son las tétradas de luna de sangre. El término proviene de la palabra griega tetras, que significa un grupo de 4. Una tétrada de luna de sangre es un fenómeno en el que 4 temporadas consecutivas de eclipses contienen cada una un eclipse lunar total. Los eclipses en una tétrada ocurren con aproximadamente unos 6 meses de diferencia, con 5 lunas llenas no eclipsadas entre ellos. Las tétradas no son particularmente raras, aunque vienen en ciclos interesantes de alrededor 600 años. En los últimos 2000 años hubo 62 tétradas y 9 cayeron en días festivos. En el siglo II hubo 3 tétradas. Una coincidió con las festividades de Pascua y Tabernáculos en los años 162 y 163. En esta tétrada, en 3 años, la peste antonina mató a 8 millones de personas. Después, en el siglo VIII, hubo 3 tétradas. Una coincidió con las festividades de Pascua y el Día de Expiación, en los años 795 y 796. El Día de Expiación es cuando los judíos ayunan por aproximadamente 25 horas y buscan el perdón de Dios. En esos años, 795 y 796, el rey Carlomagno del Sacro Imperio Romano Germánico estableció una zona de amortiguamiento desmilitarizada entre Francia y España, poniendo fin a siglos de invasiones árabes en Europa occidental. En el siglo IX hubo 8 tétradas. 2 coincidieron con las festividades de Pascua y el Día de Expiación en los años 842 al 843 y 860 al 861. En los años 842-843 es cuando la Iglesia Vaticana en Roma fue atacada y saqueada por una invasión islámica desde África. En los años 860 y 861 es cuando el Imperio bizantino derrotó a los ejércitos árabes en la batalla del Alakaón en Turquía y detuvo permanentemente la invasión islámica de Europa del Este poco después. Si bien en las tétradas desde el 162 hasta el 861 tal vez no es tan claro cómo se relacionan con el pueblo de Israel, a partir de las tétradas del año 1493 vemos que hay una correlación directa. Veamos. En el siglo XV hubo 4 tétradas. 2 coincidieron con las festividades de Pascua y Tabernáculos en los años 1428 al 29 y 1493 al 94. En los años 1493-1494, el eclipse ocurre unos meses después de que el rey Fernando y la reina de Isabel de España ordenaran al pueblo judío que abandonara España en el año 1492. Los judíos le pagan a Cristóbal Colón para que los saque de España. Este edicto de expulsión fue un evento impactante en la historia judía, así también como en la historia de Estados Unidos, que ahora alberga más de 5 millones de judíos fuera de Israel, aunque hay una emigración grande hacia Israel debido a la persecución que se está manifestando en este país. En el siglo XX hubo 5 tétradas entre los años 1949 y 1950
y 1967-1968. 2 coincidieron con las festividades de Pascua y Tabernáculos. En el 1949-1950 es después de que Israel se convirtió una vez más en nación. Y en los años 1967-68 es cuando en la Guerra de los 6 días, del 5 de junio de 1967, Israel recupera Jerusalén. Después, en el siglo XXI, hubo 8 tétradas. Una coincidió con las festividades de Pascua y Tabernáculos en los años 2014 y 2015. Esta fue muy especial, ya que incluyó un eclipse solar total y uno parcial. El eclipse total sucedió el 20 de marzo del 2015 y coincidió con el primer día del mes religioso hebreo, es decir, el 29 de Adar y Nisan 1, o el 21 de marzo, que coincide también con el equinoccio de primavera. El otro eclipse solar ocurrió el 13 de septiembre del 2015. Científicamente fue comprobado que los eclipses solares ocurren el primer día de un mes bíblico, mientras que los eclipses lunares ocurren el día 15 del mes. No va a haber otra tétrada cayendo en el calendario bíblico como esta del 2014-2015 por más de 400 años, específicamente en los años 2582 y 2583. La última vez que el sol se oscureció, en el UL 29, fue en el año 1987, el día antes del famoso lunes negro. El lunes negro fue cuando el promedio industrial de Dow Jones perdió casi un 22% en un solo día. El evento marcó el comienzo de una caída del mercado bursátil mundial, y el lunes negro se convirtió en uno de los días más notorios de la historia financiera. A finales de mes, la mayoría de los principales exchanges o bolsas de cambio habían caído más del 20%. Durante la tétrada del 2014 y 2015, también vemos que en la Pascua del 2014 y del 2015 fue cuando se vio la señal en el cielo de Virgo. Esto fue el 15 de abril del 14 y el 4 de abril del 15. Virgo representa a la Virgen de la cual profetizó el profeta Isaías. Después, el 8 de octubre del 2014 y el 28 de septiembre del 2015, aparece la señal de Piscis, que simboliza a los peces, las 2 casas de Israel. Ya sé lo que están pensando. ¿Por qué relaciona estas fechas con los signos del horóscopo? Pero recuerden que la creación de Dios ha sido pervertida por el enemigo. En realidad, el cielo es un canvas que Dios usó para poner estos signos que en realidad representan el Evangelio completo. Es por eso que los estoy relacionando. Esta última tétrada fue la número 9. El número 9 es el último dígito y marca el final, conclusión de un asunto, y se asimila con el número 6 en que los 6, la suma de sus factores, representan el número del hombre. Bíblicamente es el número de la finalidad o del juicio, fin y fin de las cosas en cuanto al hombre se refiere, el juicio del hombre y todas sus obras. Sabiendo que no habrá otra tétrada combinada con eclipses solares como las del 2014-2015 y cayendo en el calendario bíblico por más de 400 años, esto tal vez apunte a que estemos muy cerca de los últimos 7 años de la historia de la humanidad, es decir, la tribulación. Además, la última luna de sangre de la tétrada del 14 y del 15 fue una superluna que parecía más grande de lo habitual, y la luna eclipsó poniéndose sobre Jerusalén en el día de Tabernáculos. Pasemos ahora a los eclipses solares. La palabra eclipse proviene del griego ekleipsis y significa ser abandonado. Históricamente, los eclipses solares han sido vistos como presagios que provocan muerte y destrucción. Por ejemplo, el eclipse de Bur-Sagale tuvo lugar el 15 de junio del año 763 a.C. Pasó sobre la capital asiria de Nínive a mediados del reinado de Jeroboam II. Él gobernó Israel desde el 786 al 746 a.C.
Según Segunda de Reyes 14:25, el profeta Jonás vivió y profetizó en el reinado de Jeroboam. El erudito bíblico Donald Wiseman ha especulado que el eclipse tuvo lugar alrededor de cuando Jonás llegó a Nínive e insistió a la gente a arrepentirse. En el año 585 a.C., según el historiador griego Heródoto, un eclipse solar detuvo la guerra entre los lidios y los medos, que veían los cielos oscuros como una señal para hacer las paces entre ellos. En contraste, el 21 de agosto de 1914, un eclipse solar total cruzó Europa del Este poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Aquí en Estados Unidos, como mencioné al principio, se espera un eclipse total solar el 8 de abril del 2024, y este atravesará todo el país. El primer eclipse solar que atravesó Estados Unidos de océano a océano fue el 8 de junio del año 1918. Este eclipse coincidió con la gripe española que mató más de 30 millones de personas y sucedió unos días después de que comenzara la batalla de Belleau Wood de la Primera Guerra Mundial. El siguiente eclipse solar que atravesó Estados Unidos volvió a ocurrir en el año 2017 y después hubo otro eclipse en el 23. Estos dos eclipses y el que viene, el del 8 de abril, tienen datos muy interesantes. El del año 2017 empezó en la ciudad de Salem, en el estado de Oregón, y salió de una ciudad llamada Salem, en el estado de South Carolina o Carolina del Sur. Pasó por 7 lugares llamados Salem, 6 ciudades y un cementerio. La palabra Salem en hebreo viene de la palabra Shalom, que significa paz, y se cree que era el nombre antiguo de Jerusalén, que significa ciudad de paz. Como nos dice el Salmo 76:2, dice: en Salem está su tabernáculo, y en Sión su morada. Los 7 lugares por donde pasó el eclipse del 2017 son Salem, Oregón, Salem, Idaho, el cementerio de Salem, que está en el condado de Albin, Wyoming, Salem, Nebraska, Salem, Missouri, Salem, Kentucky y Salem, Carolina del Sur o South Carolina. Otro dato interesante de este eclipse es que sucedió poco tiempo después de que Trump había asumido la presidencia. Vale notar que durante su presidencia no hubo guerras y la economía prosperó considerablemente. El siguiente eclipse solar sucedió el 14 de octubre del 2023. Este no fue total, fue anular. Entró en Salem, en el estado de Oregón, y salió en Texas. El de abril del 2024 empieza en Texas y sale por Maine. Atravesará 13 estados y 6 ciudades en Estados Unidos y una en Canadá, llamadas Nínive. Son Nínive, Texas, Nínive, Missouri, Nínive, Indiana, Nínive Township, Ohio, Nínive, Pensilvania, Nínive, New York, y la última, Nínive, está en Nova Scotia, Canadá. Su trayectoria se cruzará con el primer gran eclipse del 21 de agosto del 2017, cerca de la ciudad de Carbondale, en el estado de Illinois. La palabra Carbondale fue sugerida como nombre del área dado que el lugar es rico en carbón. Interesantemente, el carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Este número 666 se manifiesta también en que los eclipses totales del 17 y del 24 están separados por un lapso de 6 años, 6 meses, 6 semanas y 6 días. Y esto a pesar de que los científicos dicen que no hay un eclipse total que se repita en un mismo lugar por un periodo de más de 300 años. El hecho de que estos eclipses se repitan casi a los 7 años es muy significativo, ya que ambos ocurrieron durante el segundo año del ciclo Shemita. El ciclo Shemita es el ciclo de 7 años, donde Israel debía trabajar la tierra durante 6 años y dejarla descansar el 7º año. Si no están familiarizados con este tema, les recomiendo que vean el programa número 25 de este canal, que se titula El misterio del Shemita. El área de Carbondale se la conoce como el Pequeño Egipto. En esa área hay varias ciudades con nombres egipcios: Goshen,
Little Egypt, Thebes, Camac y Cairo. La razón por la cual se la conoce como el Pequeño Egipto es que hace unos 400 años hubo una gran hambruna y la gente del norte iba al área derecha del triángulo que ven en la pantalla, un pueblo llamado Equality. Aquí vemos un paralelo con lo que sucedió en Egipto en la época de Jacob y José. Finalmente observamos que los 3 eclipses cruzan formando 2 letras del alfabeto hebreo, el Aleph y el Tav. El Aleph significa deidad, monoteísmo y unidad. El Tav significa marca, anuncio, señal y monumento. El Aleph es la primera letra del alfabeto y el Tav es la última. El Aleph representa también el buey y el Tav representa la cruz. Uno de los significados es que el Aleph representa el animal de sacrificio, es decir, que los israelitas empezaron con sacrificios de animales. Luego, cuando llegó Jesús, este fue el último sacrificio. También el Aleph Tav representa que Dios es el primero y el último, como dice Isaías 44:6, 48:12 y Apocalipsis 1:8, 17:18, 21 del 6 al 7 y 22:13. Leamos uno de ellos, leamos Isaías 44:6. Dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Cuando el Aleph Tav aparecen juntos, es una palabra que no tiene traducción, y uno de sus significados es que es la firma o la marca de Dios. Esto lo vemos en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, después de la palabra Dios, aparece Aleph Tav, es decir, se leería, en el principio creó Dios, Aleph Tav, los cielos y la tierra. Esta palabra se considera que es la firma de Dios, como si fueran las iniciales que uno tiene que colocar en un documento para validarlo. Aquí es como que Dios firmó el primer versículo de la Biblia, para que no hubiera duda de que fue Él, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo se relacionan estas letras con los 3 últimos eclipses que cruzan Estados Unidos? Aquí es importante notar que solo estamos especulando. Cuando observamos el mapa vemos que la letra Aleph y la letra Tav están formadas cruzando todo el país. Además vemos que si bien en el 2017 el eclipse pasó por pueblos con nombre Salem, o sea Shalom, paz, coincidiendo con una época de paz en Estados Unidos, el del 2024 pasará por ciudades con el nombre de Nínive, capital de Asiria, que ahora es el norte de Irak. En la antigüedad, Nínive fue un pueblo enemigo de Israel. Los asirios eran notables por su crueldad e idolatría. Es tal vez por eso que Jonás no quería ir. Bueno, ellos se arrepintieron cuando escucharon la advertencia de Jonás. Es posible que, dado que Estados Unidos ha despreciado a Dios y se ha entregado a un mundo de paganismo, y aquí no voy a dar detalles, es posible que Dios le esté dando una advertencia a Estados Unidos para que se arrepienta. Son muchos los detalles de estos 3 eclipses solares que coinciden con detalles bíblicos. Como dije antes, esto es solo especulación, pero es interesante ver estos detalles y, por supuesto, no debemos transformar esto en doctrina. Si es cierto o no, lo veremos después del 8 de abril. En el caso que algo fuerte o terrible suceda durante el eclipse o en lo que queda del año 2024, podríamos decir que en verdad Dios puso las lumbreras para señales. Suceda algo o no, de todos modos, estos detalles son misterios de la Biblia y de Dios. Bueno, amigos, ya estamos casi en la media hora, así que lo dejamos aquí. Una vez más, aquellos que no conocen a Cristo, vuelvo a enfatizar la importancia de establecer una relación con el Señor Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Él sabe cuál es el camino. Nosotros no sabemos. Por lo tanto, tenemos que confiar en que Él nos está diciendo la verdad. Y si bien el creer en el Señor Jesús es por fe,
porque claro, no estuvimos en esa época, no lo vimos ser crucificado y después haber resucitado. Eso es por fe, sí, y muchas cosas en la vida las caminamos por fe, pero en cuanto a la Biblia, su palabra, todo lo que es historia y profecía, hay solamente un 20% de profecías que se tienen que cumplir, el 80% se han cumplido, es decir, que ahí no vamos en forma ciega, al contrario. La palabra nos muestra evidencia de que Dios dice lo que hace y lo hace cuando Él lo especifica que lo va a hacer. Así que, por favor, aquellos que no tienen una relación con Cristo, no esperen más. Mañana puede ser tarde. Nuestros latidos están contados y no sabemos cuándo es el último. Que no te agarre el último latido del corazón sin haber puesto tu confianza en Jesús. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.